Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar nuevamente en esta mañana. Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud que nos permite y poder estar aquí pues teniendo esta clase, la cual pues les invito a que pongamos en sus manos por medio de una oración. Vamos a orarnos. Padre, te damos gracias Señor por la vida, por la salud que nos das. Gracias Señor porque sin merecerlo podemos experimentar tus bendiciones, tus misericordias que son nuevas cada día, cada mañana, Señor. Y Padre, de manera muy especial te damos gracias por este tiempo de clase, el cual ponemos en tus manos, rogándote tu bendición, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que nos guíe y hable a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos y, Padre, te pedimos que este sea un tiempo de bendición, de edificación para nuestra vida espiritual, pero también, Señor, un tiempo en el que podamos dar gloria y honra, Señor, a ti y a tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Bien, pues la semana pasada vimos nuestra clase acerca de la mujer moderna y en esta clase vimos que en la actualidad la mujer moderna, al igual que el hombre, no cumple con sus responsabilidades y el rol que Dios ha determinado para ella. En ese afán que ella tiene de defender sus derechos y querer ser igual al hombre, está cometiendo errores. Subimos también en nuestra clase que el mandamiento del Señor, ahí en la carta a los Efesios, es que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. E incluso en el versículo 33 del capítulo 5 dice que la mujer respete a su marido. Ese es parte del rol de la mujer, de sujetarse a su esposo como cabeza de ella, pero hacerlo en amor, hacerlo, ¿sí? En ese afán de querer obedecer este mandato de nuestro Dios que le da a la mujer de sujetarse y respetar a su marido. Entonces la mujer se dignifica cuando ella cumple con estos mandatos de Dios. También vimos que la sumisión no debe de ser forzada, ella debe de decidir someterse voluntariamente a su esposo, ¿sí? No por temor, sino por obediencia a Dios. Porque vimos que si es forzada, entonces ya no es sumisión, sino esclavitud. Entonces la sumisión no significa que la mujer es inferior al hombre, ¿sí? Tampoco quiere decir que la mujer tiene prohibido expresar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos. Tampoco es eso la sumisión, ¿sí? Entonces vemos que la sumisión debe de ser de parte de la mujer, primero por obedecer a Dios y segundo por el amor que le tiene también a su esposo. Y bueno, la clase de hoy, ¿no?, es también un tema muy, muy importante que tocar pues dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque es un tema que está siendo como un cáncer que está contaminando a la iglesia, ¿sí? Y por eso la clase que vamos a ver hoy es acerca del evangelio y la prosperidad, porque ahora se ha introducido mucho esa corriente de pensamiento en muchas iglesias acerca de la prosperidad. Entonces incluso hay pensamientos que influyen o dirigen la vida de algunos creyentes, en especial de aquellos que predican acerca de la prosperidad y la sanidad en la vida del creyente. Algunos dicen que la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y sanidad, y la pobreza es señal de falta de fe. Sin embargo, Dios advierte que nos guardemos de la avaricia porque es idolatría. Entonces hay cosas más importantes que el dinero, que es la vida espiritual. Entonces ha surgido una interpretación nueva del evangelio basada en esta idea de la prosperidad. Y sus defensores dicen que estos son derechos del creyente y evidencias del favor de Dios hacia ellos. Entonces vamos a considerar, ¿sí?,
este tema porque incluso ellos dicen que la enfermedad y la pobreza son como maldiciones que ningún creyente debe de sufrir, ¿sí? Este es un mensaje llamativo porque ¿quién no quisiera prosperar? ¿Quién no quisiera estar bien siempre, vivir bien? Entonces, son un mensaje atractivo que endulza el oído de las personas. Incluso ellos dicen que la prosperidad viene por hacer pacto con Dios y por fe, y definen el pacto con Dios como ofrendar a los ministros que enseñan este nuevo evangelio. Dicen que mientras más den, más prosperidad económica recibirán de parte de Dios. Entonces, ellos hablan continuamente del dinero, dicen que lo que uno recibe de Dios está ligado directamente al monto de sus ofrendas y como una inversión que resulta con grandes beneficios, garantizando su estabilidad económica. Incluso una de ellas que enseña acerca de la prosperidad dice, da $10 y recibirás 1,000, da 1,000 y recibirás 100,000, da una casa y recibirás 100 casas o una casa con valor de 100. Da un avión y recibirás el valor de 100 aviones. Incluso ella dice acerca de Marcos capítulo 10 versículos 29 al 30 que este es un muy buen negocio del cual habla aquí Jesús, ¿no? En este pasaje lo vamos a vernos. Marcos capítulo 10 versículos 29 al 30 dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces esta mujer dice, bueno, Marcos 10, 29, 30 es muy buen negocio, inviertes y te devuelve hasta el 100%, al 1,000%. Y ella se llama Gloria Copenal, esto lo dijo en La voluntad de Dios es prosperidad. Entonces, ellos tienen su propia definición de fe y llamada decláralo y decrétalo. Dicen que la fe es una fuerza y cuando una persona declara con su boca y cree en el resultado deseado que está esperando, todo lo que esa persona declara sucederá, todo se convertirá en realidad. Entonces la fe para ellos no depende tanto de las promesas de Dios, sino de lo que quieren y desean para ellos, de lo que ellos creen que recibirán de parte de Dios. Si alguno recibe alivio por sus problemas, dicen que es porque tiene una fe grande, pero si no recibe ese alivio que espera de sus problemas, de su enfermedad, entonces ellos dicen, bueno, es que es por falta de fe o por un pecado que tú traes. Incluso ellos no oran diciendo, Padre, si es tu voluntad, porque dicen que ya saben cuál es la voluntad de Dios, y para ellos la voluntad de Dios es que tú estés sano, que tú estés próspero, que te vaya bien, que no sufras, que no tengas problemas. Pero realmente este es el mensaje del Evangelio. Este Evangelio es el mismo Evangelio que Cristo y los apóstoles predicaron. ¿Promete Dios a cada creyente la prosperidad y la sanidad? Bueno, para poder responder esas preguntas es importante ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y si nosotros vamos allí a nuestra Biblia, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos advierte acerca de estos falsos maestros que se introducen a las iglesias dando este nuevo evangelio, dando un evangelio diferente del que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles dieron. Y Él nos advierte que no caigamos en esa mentira
de la prosperidad, de decrétalo, de decláralo, de reclámalo, ¿sí? Sino que dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, ya cuelga sobre sus cuellos la condenación para esas personas que distorsionan el evangelio. Ya no escaparán del juicio de Dios y de la condenación que les espera. Por eso lo dice Pedro, ¿no? Dice que aquellas personas que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Charles Spurgeon, él dijo, el que tenga el evangelio como negocio, tendrá el infierno como ganancia. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Ya están condenados por torcer el evangelio, por predicar un nuevo evangelio, ¿sí? Incluso George Mueller dijo, el problema comienza cuando el siervo procura tener riquezas, grandeza y honra en este mundo donde su Señor fue pobre, humilde y despreciado. Entonces ahí es donde empieza el problema de estas personas, querer ser reconocidos, querer ser famosos, querer ser ricos, millonarios, ¿sí? Ser grandes y no humildes y siervos del Señor. Pero ¿cuál era el énfasis del evangelio predicado por los apóstoles? Realmente está el énfasis en la vida interior, que es la santidad del hombre, o en la vida exterior, que es lo material, que de lo que ellos hablan, la prosperidad y la salud. ¿Cuál es el énfasis del evangelio de Cristo que nosotros tenemos que conocer? Bueno, vamos a ver los siguientes pasajes, son característicos de la enseñanza apostólica. Si nosotros vamos a la carta a los Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, dice la palabra de Dios, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces dice, bueno, ustedes que antes eran enemigos, ustedes que antes eran blasfemos, que estaban en los deseos de su carne, dice, ya nos reconcilió con él por medio de la muerte de Cristo. ¿Para qué? No dice para presentarlos sanos y con mucho dinero, sin problemas delante de él. Eso no dice la palabra de Dios, sino que dice para presentarlos, dice, santos y, ¿qué dice? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso es el enfoque del evangelio de Cristo. Está centrado en lo interior de la persona, en su vida espiritual, no en lo material. Vamos a ver Colosenses 3, Colosenses 3, capítulo 1 al 6, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia,
que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces ahí está el enfoque del Evangelio en la vida espiritual interior de las personas, no en lo material, no en las cosas físicas, sino en lo interior. El énfasis está en dejar el pecado para buscar la santidad que Dios demanda de nosotros, donde la vida interior, ¿sí?, predomina sobre lo material. ¿Sí? Aunque los maestros de la prosperidad no niegan estas verdades, sus prédicas y sus prácticas dicen todo lo contrario, enfatizan lo material por encima de lo espiritual y de la vida moral de las personas. Pero ¿qué dice la Biblia sobre los bienes materiales y la riqueza? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, ya que tantas personas hablan de la prosperidad, veamos si este énfasis es bíblico o no lo es. Mateo capítulo 6, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿no? Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 dice, Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces Jesús no apoyó la búsqueda del dinero, de la prosperidad, más bien advirtió sobre el peligro de ella, de caer en la avaricia. Entonces a los que buscan primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, Él ha prometido la provisión de sus necesidades básicas, pero nunca prometió riquezas, nunca prometió, ¿sí?, que iban a estar bien y que iban a tener una vida de lujo, jamás. Él lo único que prometió, y lo podemos ver en ese capítulo de Mateo 6, en los versículos 25 al 34, tener, dice, satisfechas sus necesidades básicas. Ahí lo pueden ver ustedes en su Biblia. Entonces, ¿por qué guardarse de la avaricia? Dice la palabra, porque es idolatría. Porque cuando caes en la avaricia, estás adorando al dinero, al Dios dinero y no al Dios vivo y verdadero del cual la Biblia nos habla. Cuando caemos en esa avaricia que es idolatría, hacemos a un lado a Dios y ponemos en el trono de nuestra vida al dinero. El dinero es el Dios de esas personas. Y fíjense lo que dice en Lucas 12, 15 al 21. Vamos a ver Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. Y la palabra de Dios dice así. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces los que, dice, hacen tesoros en la tierra, viven para esos tesoros, dice, son necios, son faltos de entendimiento, no están agradando a Dios. Y hermanos, aquí Jesús está advirtiendo que las riquezas, los bienes materiales, dice, de eso no consiste la vida del ser humano. Incluso Jesús advirtió que las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios, no produce fruto espiritual en las personas
que se afanan en las cosas de este mundo. Mateo 13:22 nos lo dice. Vamos a rápidamente ahí en Mateo 13:22. Y la palabra de Dios dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No genera la vida espiritual en esas personas porque se dejaron llevar más por el afán y las riquezas. Incluso también Jesús dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No porque Dios no quiera a los ricos, no porque Dios tenga descalificados a los ricos, no, sino porque los ricos aman más su riqueza que al mismo Dios, aman más su dinero que a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dijo Jesús a uno que quería seguirle? Fíjense, ahí en Mateo capítulo 8, ¿qué le dijo Jesús a uno que quería seguirle? Mateo capítulo 8, versículos 19 al 20, dice la palabra de Dios. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Jesús no tenía grandes palacios, mansiones, casas lujosas, limusinas que lo esperaban cuando iba a salir. No tenía todos esos lujos. Dices: man, no tiene ni dónde recostar la cabeza. Entonces, quien quiera seguir a Jesús va a llevar una vida así, una vida en donde no espere grandes lujos, grandes riquezas, sino que las riquezas que uno debe de anhelar, las que debe de desear, son esas riquezas espirituales, porque al final de cuentas lo material se acaba, lo material se queda todo aquí en este mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué decir esto si la prosperidad es tan importante? ¿Por qué Jesús dijo esto? No tendría sentido. Entonces algunos piensan que la fe es un medio de obtener ganancias. Incluso en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 1 dice que esos causan disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y depravados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice: apártate de ellos. Esa fue la recomendación de Pablo a Timoteo. Pablo le está advirtiendo a Timoteo y le dice: te vas a encontrar con personas que causan disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y depravados de la verdad y privados de la verdad. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Y así hay muchos. Toman la fe como una fuente de ganancia. Y le dice Pablo: apártate de ellos. Entonces, ¿cuál era la actitud de Pablo hacia las personas que estaban predicando un evangelio diferente? Bueno, dice: apártate de ellos, ¿sí? Apártate de esos pensamientos, de las posesiones, de lo material, ¿sí? Fíjense ahí en 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a regresar rápidamente ahí a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, esa era la actitud de Pablo hacia las posesiones materiales, hacia el sufrimiento. Filipenses, ahí en Filipenses, vamos a ver qué dice también Pablo acerca de este tema. Y vamos a ver Filipenses 4, 11 al 13. Y dice:
En versículo 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces él tenía su confianza en Dios. Él sabía que Dios iba a suplir sus necesidades. Pablo nunca enfatizó la prosperidad. Había aprendido, dice, a tener contentamiento en lo poco o en lo mucho. Él estaba satisfecho con tener el sustento y el abrigo necesario, y advirtió contra la codicia, llamándole, dice, la raíz de todos los males. Entonces, después de leer estos textos bíblicos, medita en lo siguiente: si la prosperidad es tan importante, ¿por qué no la enfatizó Jesús y los apóstoles? En el Nuevo Testamento nunca presenta la prosperidad como una prioridad a buscar, pero las cartas están llenas de consejos para lograr una vida de santidad, una vida de integridad delante de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento advierte en contra de los peligros del materialismo. Es imposible servir a Dios, dice, y a las riquezas. Y el énfasis en la prosperidad fácilmente se convierte en un evangelio por interés, apelando, dice, a la avaricia. ¿Por qué? Porque enfatiza lo material por encima de lo espiritual, lo exterior por encima de lo interior. Y Dios no quiere eso. Obviamente Dios no está peleado con la prosperidad. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere bendecirnos. Pero no caigamos en el error de poner por encima la prosperidad que la santidad, ¿sí? Eso no lo hagamos. A veces Dios provee abundantemente, pero la prosperidad no es una prioridad principal en el mensaje de Jesús y los apóstoles. Y en base a esto, entonces, ¿es el evangelio de la prosperidad otro evangelio? Bueno, la respuesta es sí, sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Gálatas 1:8 acerca del otro evangelio? Bueno, vamos a ver Gálatas 1:8 y dice la palabra de Dios, mas si aún nosotros, o sea, un apóstol, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema, sea maldito el que anuncie un evangelio diferente. El evangelio de Cristo y de los apóstoles no enfatiza la prosperidad, no enfatiza lo material, sino enfatiza la santidad, la integridad, la transformación de la vida de las personas para ser semejantes a su Salvador y con nuestra vida dar gloria y honra a Dios y no vivir lujosamente. Entonces, ¿cómo debemos ver entonces nosotros todo esto? Bueno, debemos aprender a tener, dice, contentamiento, sea poco, sea mucho. Nuestro enfoque debe de estar en lo espiritual, no en lo material. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra de Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Allí debe de estar nuestra vista, nuestro enfoque, ¿sí? Debe de estar en lo espiritual, en las cosas que no se ven. Colosenses capítulo 3, vamos a ver ahí Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está claro el mensaje. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No quieras riquezas en esta tierra,
porque donde esté tu tesoro, dice la palabra, allí estará tu corazón. ¿Y qué dice Santiago? Vamos a ver Santiago, capítulo 1, versículos 9 al 11, dice la palabra de Dios: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, dice, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, como la flor del campo. Entonces las riquezas, dice, son temporales. No te afanes en ellas. John Piper dijo: no malgastes tu preciosa vida tratando de hacerte rico. Fíjate, no malgastes tu preciosa vida tratando de hacerte rico. Y Pablo, el apóstol Pablo dijo: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, a final de cuentas, todo se queda aquí. Job lo dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me he de ir. Nada nos vamos a llevarnos, todo se queda aquí. Veamos qué dice Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, si podemos ver, debemos de estar confiados en Dios y en su provisión para nuestras vidas. Y dice, debemos de poner todo en sus manos, no debemos de afanarnos. Sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, que haya un contentamiento en nuestras vidas y esa confianza de que el Señor nunca nos desamparará, jamás lo hará. Entonces, hermanos, pues espero que haya sido de bendición esta clase en sus vidas, que el Señor nos dirija siempre hacia ese evangelio verdadero y no hacia el evangelio de la prosperidad. Y bueno, la tarea, hermanos, de esta semana va a ser la siguiente: examina tu actitud hacia las cosas de este mundo. ¿Puedes estar contento en la abundancia y en la escasez? Examínate. ¿Te afanas por conseguir las cosas de este mundo? ¿Cuáles son tus motivaciones en seguir y servir al Señor Jesucristo? ¿Qué te motiva a servirle y a seguirle? Cuida de no caer en la idolatría de la avaricia. Cuidémonos, hermanos, de no caer en la idolatría de la avaricia. Y bueno, también vamos a memorizar Lucas 12:15. Lucas 12:15, que dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y vamos a continuar leyéndonos la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer la primera carta del apóstol Juan. La primera carta de Juan. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues es un gusto poder estar este tiempo con ustedes. Espero que el Señor les siga bendiciendo, les siga cuidando, y vamos a despedirnos en oración. Padre amado, te damos gracias por esta clase, por este tiempo que nos permites pasar meditando en tu palabra y poder ver, Señor, que a través de ella tú nos enseñas a no poner nuestra vista en las cosas de este mundo, sino en las espirituales. Que no nos afanemos, Señor, que no caigamos en ese pecado de avaricia, porque eso es idolatría, Señor. Padre, ayúdanos a vivir siempre con ese contentamiento con lo que tú nos das. Que estemos, Padre, satisfechos, gozosos, Señor, con las bendiciones que tú nos das en nuestras vidas, y con esa confianza de que tú nunca nos desampararás, que tú siempre vas a suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a tu abundancia y a tu voluntad, Señor. Te rogamos, Padre, todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Mas el Dios de toda gracia,
gracia que nos llamó.